Para que una función sea diferenciable necesitamos que el límite cuando x tiende a a, o sea, para el punto donde queremos ver si es diferenciable, de f de x es igual al valor de f' de a, o sea, el valor de la derivada cuando x toma el valor de a. Entonces, obviamente, para esto primero necesitamos que el límite exista, o sea, que el límite cuando x tiende a del lado derecho sea igual que el límite cuando x tiende a del lado izquierdo. Este es uno de los requisitos. Y la otra es que necesitamos que sea continua la función. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, en esta función no es diferenciable porque aquí el límite cuando x tiende a del lado derecho sería, a ver, digamos que este es a, entonces nos vamos a ir acercando. El límite, recordemos que es la derivada, entonces vamos a tomar la tangente en este punto, esta sería la derivada para ese punto, pero nos vamos a acercar con las secantes, entonces vamos a tomar esta se acerca a la pendiente en este punto, luego más cerca es esto, más cerca así, y así, entonces del lado derecho tiende a más infinito. Y el límite cuando x tiende a del lado izquierdo es, aquí tomamos una secante, luego nos vamos acercando cada vez más, y más. Aquí tiende a menos infinitos, empezamos por ejemplo con pendiente de menos 1, pendiente de menos 2, pendiente de menos 3 y así, y se acerca a menos infinito. Entonces, para empezar aquí el límite, pues ya no existe porque el límite, si nos acercamos de la derecha, no es el mismo que si nos acercamos de la izquierda. Luego, en esta, aquí, vamos a tomar la pendiente, bueno, queremos saber aquí si la función f de x es diferenciable cuando x tiende a, entonces vamos a tomar estas secantes para aproximarnos del lado derecho. Aquí va tendiendo a menos infinito, o sea, esta es una pendiente negativa y cada vez se va haciendo más vertical, más puntiaguda. Entonces, más puntiaguda, así, quiere decir que va a tender a infinito, pero como estamos así, esta es una pendiente negativa porque es subidita entre corridita, pero la corridita podemos decir que está negativa. Así. Entonces, aquí el límite, cuando x tiende a del lado derecho, es menos infinito. Ahora el límite cuando x tiende a del lado izquierdo es, vamos a tomar este punto por ejemplo, así, el siguiente punto así, nos vamos acercando y así, y así, y así. Entonces aquí la pendiente es 0. Aquí tiende a 0. Otra vez los límites no fueron iguales, entonces el límite no existe. Aquí, supongamos que a es 0, entonces el límite cuando x tiende a del lado derecho sería, pues nada más aquí, acá, de aquí, acá. Estas son las secantes que estamos tomando. Aquí siempre la pendiente pues va a ser, esta es continua, no hay problema hasta ahorita. Esta es una pendiente, por ejemplo, pongámosle que tiende a 2, a la pendiente es 2. Y el límite cuando x tiende a del lado izquierdo, igual vamos a tomar esta secante, luego esta, así. Y aquí sigue siendo la pendiente de esta recta, pero la pendiente de esta línea, este es menos 2. Entonces, aquí igual los límites no existen, porque de un lado la pendiente es positiva y del otro lado la pendiente es negativa. Entonces, aquí el límite no existe. Entonces, para que el límite, cuando x tiende a de f de x, sea igual a f' de a, o sea, a la derivada en ese punto, necesitamos primero que los límites existan y la otra que sea una función continua. O sea, aquí ya vemos que si es continua no funciona.
Y en otro video también ya está visto a profundidad qué quiere decir que una función sea continua. Entonces, el que una función sea diferenciable, o sea, podemos decir si f de x es diferenciable, entonces sabemos que f de x es continua. Ajá, o sea, si, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, aquí una parábola, esta no es una parábola, de hecho la ecuación de esta gráfica es y igual al valor absoluto de x. Bueno, entonces, entonces ahora si tenemos una parábola, por ejemplo, tomamos este punto y queremos el límite cuando x tiende a A del lado derecho, vamos a ir tomando secantes y así nos vamos a ir acercando a la pendiente. Aquí no sé, digamos que donde tendería sería, por ejemplo, a 2. Obviamente de aquí a acá sería, no sé, 2.5, 2.1 y así 2. Luego de este lado, aquí nos vamos acercando para acá, así, aquí 0, así, ya es quizás 1, y así es 1.5, y así es 2. Entonces aquí el límite, cuando x tiende a A del lado izquierdo, igual tiende a 2. Entonces aquí en donde cuando la función es continua, entonces es diferenciable. Entonces, y el otro ejemplo que nos faltó es si tenemos, por ejemplo, una hipérbole, igual que es el ejemplo en el video anterior cuando vimos continuidad. Igual aquí el límite cuando x tiende a del lado derecho, aquí por ejemplo cuando x es igual a 0, aquí si nos acercamos del lado derecho, aquí tiende a infinito. Si nos acercamos del lado izquierdo, aquí tiende a menos infinito. Entonces para empezar no hay límite. Podemos ver si el límite cuando x tiende a A de f de x es igual al valor de la derivada en ese punto. Entonces, para que una función sea diferenciable necesitamos que el límite exista, que el límite cuando x tiende a del lado derecho sea el mismo que el límite cuando x tiende a del lado izquierdo, que la función sea continua y, junto con esto de que sea continua, es que, vamos a ver aquí, no puede tener discontinuidad, que pues es lo mismo que sea continua, ni picos, como este pico. Aquí la función f de x no fue diferenciable en este pico, porque cuando tenemos un pico, la pendiente cambia de positiva a negativa. Entonces, si tenemos picos, no va a ser diferenciable, ni si tenemos asíntotas. Tenemos asíntotas verticales, como esta. Y la asíntota, en este caso, la asíntota es cuando x es igual a 0, es esta raya de x igual a 0, que es el eje de las 10. Entonces, si la función es discontinua, si tiene picos o si tiene asíntotas verticales, no va a ser diferenciable. Entonces, para que se cumpla que nuestra función es diferenciable, o sea, el límite cuando x tiende a de f de x es igual al valor de la pendiente en este punto, necesitamos que el límite exista, que sea continua, o lo mismo que decir que no tenga discontinuidades, que no tenga picos y que no tenga asíntotas. Y ya luego decimos, entonces, si f de x es diferenciable, sabemos que es continua, sabemos que f de x es continua. Pero esto no quiere decir que, o sea, si las permutamos, si decimos si es continua, es diferenciable, no. Ya vimos que aquí esta es una función continua, pero no es diferenciable. De hecho, si lo vemos con lógica aristotélica, esto lo podemos ver como premisas. Entonces tenemos la primera premisa es, tenemos P
y Q. Tenemos P implica Q. Este es el condicional. Entonces decimos, si P, o sea, si F es diferenciable, entonces Q es F de X es continua. Esto es Q y esto es P. Entonces, el condicional dice, si F de X es diferencial, entonces F de X es continua. Ok, esto sí es cierto. Una de las falacias más comunes es cuando invertimos las premisas. Esto es la falacia de afirmar el consecuente, que sería cuando decimos, si P implica Q, entonces Q implica P. Que de hecho esto se llama el converso. Entonces diríamos, si F de X es continua, entonces F de X es diferenciable. Y no, aquí ya vimos que no. Entonces esto no es cierto. La otra es el contrapositivo. El contrapositivo lo que va a hacer es negar las premisas. O sea, primero negamos las premisas del condicional. Tendríamos no P implica no Q. Y luego las permutamos. Entonces es no Q implica no P. Entonces, no Q es si F de X no es diferencial. No Q. Si F de X no es continua, entonces F de X no es diferencial. Esto obviamente sí es cierto. Ya dijimos que necesitamos que para que nuestra función sea diferencial, necesitamos que sea continua. Si no es continua, ya de entrada no fue diferencial. Entonces, siempre cuando tenemos una premisa, las únicas que son ciertas pues es la premisa que estamos tomando. Si nuestra premisa es cierta, entonces el condicional va a ser cierto, y el contrapositivo siempre el contrapositivo va a ser cierto. Entonces solo podemos decir si f de x es diferenciable, entonces f de x es continua. O si tenemos una función que no es continua, ya sabemos que no es diferenciable, pero nunca vamos a decir que es diferenciable si es continua. No, nada más vemos una función, vimos que el límite cuando x tiende a de f de x es igual al valor de la derivada en ese punto, o sea, estamos diciendo que es diferenciable. Entonces ya supimos que era una función continua, que era una función quizás como esta, pero no ninguna de estas dos o de esta, que son funciones discontinuas. O si decimos, nuestra función no es continua, pues ya para que la buscamos, ya sabemos que no va a ser diferencial. Entonces, esto es la definición de si una función es diferencial. Te vemos en el siguiente video.